En 2 sexenios, el tablero político mexicano dio un giro de 180 grados. En 2012, el PRI regresó triunfante a Los Pinos. Enrique Peña Nieto ganó con 38% de los votos, convencido de que el dinosaurio del PRI regresaba para quedarse. Hoy, tras la elección de 2024, ese coloso apenas aporta migajas a la votación nacional. La alianza encabezada por Xóchitl Gálvez se quedó en 28%. Claudia Sheinbaum arrasó con 59% y se convirtió en la presidenta más votada de la historia reciente. ¿Sobrevivirán los partidos que gobernaron México durante 8 décadas? ¿O estamos presenciando su último acto? Acompáñame a recorrer el terremoto de 2024, la hemorragia lenta que sangra al PRI y al PAN desde hace una década, y las propias murallas legales que ahora bloquean la llegada de nuevos proyectos políticos. El terremoto electoral de 2024, los números hablan por sí mismos. Claudia Sheinbaum, 35.900.000 sufragios, 59% de la votación efectiva. Xóchitl Gálvez y la coalición PAN-PRI-PRD, 17.100.000 votos, 28%. Jorge Álvarez Maínez y Movimiento Ciudadano, poco más de 7%. La derrota no fue solo presidencial. Morena y aliados conquistaron todos los distritos de 17 entidades y aseguraron mayorías calificadas inéditas en el Congreso. Peor aún para la vieja izquierda, el PRD no alcanzó el umbral de 3% y perdió su registro nacional, víctima de la misma reforma electoral que irónicamente firmó en 2014. Esa noche del 2 de junio dejó en la lona a los partidos tradicionales. Sus dirigentes anunciaron renuncias, procesos internos y reflexiones estratégicas, mientras la pregunta crucial flotaba en el aire: ¿quién hará contrapeso a Morena durante el próximo sexenio? Pero este desastre no nació en 2024. Viene gestándose desde que el Pacto por México unió a PRI, PAN y PRD bajo la promesa de modernizar al país. A ese momento decisivo regresaremos en el siguiente bloque: la caída sostenida del PRI y el PAN. Para entender el derrumbe, retrocedamos a la curva de sus propias estadísticas. PRI de 38% en 2012 a 16.4%. con José Antonio Meade en 2018 y a un dígito dentro de la coalición en 2024. PAN, de 35% con Felipe Calderón en 2006 a 22% con Ricardo Anaya en 2018 y a menos de 30% compartido en 2018-2024. El punto de quiebre llegó el 2 de diciembre de 2012. Ese día, en el castillo de Chapultepec, Peña Nieto, Jesús Zambrano y Gustavo Madero firmaron el Pacto por México. 95 compromisos para mover a México. Las reformas estructurales avanzaron: telecomunicaciones, educativa, fiscal, energética, pero también detonaron protestas masivas, el gasolinazo y una percepción de que los 3 partidos se habían fundido en un solo frente contra la ciudadanía. Mientras tanto, los escándalos hicieron añicos la credibilidad. La llamada Casa Blanca, de $7 millones, símbolo de conflicto de interés en la cúspide presidencial. Los sobornos que embarraron a Emilio Lozoya y expusieron financiamiento ilegal de campañas. La narrativa de la alianza cobró vida propia. Una etiqueta de corrupción y privilegios que Morena explotó con éxito electoral arrollador. Para la ciudadanía, los viejos colores se fundieron en un mismo color gris, mientras la promesa de alternancia real se desvanecía. Y así, voto tras voto perdido, el PRI y el PAN llegaron a 2024 sin relato convincente, con militancias envejecidas y con candidaturas percibidas como reciclaje de élites. El desplome parece irreversible, salvo que surja una oposición renovada, capaz de conectar con las demandas sociales que Morena no logre atender. La muralla legal que ahoga a los nuevos partidos. Imagina que quieres fundar un partido nuevo en México. Primero, debes reunir alrededor de 300,000 firmas originales en al menos 20 entidades federativas. Cada firma tiene que respaldarse con una copia de la credencial para votar. Sin ella, el INE la invalida. Luego, debes celebrar asambleas estatales ante notario,
rentar salones, movilizar transporte, imprimir formatos y documentar todo en video de principio a fin. Supongamos que superas ese viacrucis administrativo. Aún así, cuando llegue la elección federal, tendrás que lograr al menos 3% del voto válido emitido. Esa cifra mítica dictada por el 3% artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, aprobado en 2014 por el PRI, el PAN y el PRD para ordenar el sistema partidista. En teoría, era un antídoto contra los partidos taxi que apenas vivían de prerrogativas. En la práctica, se volvió una muralla que aplasta intentos genuinos de renovación y, paradójicamente, sofoca a los mismos partidos que la erigieron. México Libre, la apuesta de Felipe Calderón y Margarita Zavala, entregó 1 millón de firmas. El INE detectó que más de 80,000 provenían de fuentes no plenamente identificadas, aportaciones electrónicas sin nombre completo ni RFC. Resultado, registro negado. Encuentro Social. En 2018, hizo campaña hombro a hombro con López Obrador. Ganó 56 diputaciones, pero su votación presidencial quedó en 2.5%. Perdió el registro en cuanto se acabó el cómputo. Trató de renacer como Encuentro Solidario, repitió la hazaña de juntar firmas y volvió a estrellarse contra el fatídico 3% en 2021. Y este año, el PRD, fundado en 1989 por Cuauhtémoc Cárdenas como refugio de la izquierda, quedó por debajo del umbral, 2.4%. Un partido que conquistó la capital del país durante 21 años desaparece por la regla que él mismo firmó. El mensaje es brutal. La puerta del sistema político se angostó. Quienes están adentro se encogen. Quienes quieren entrar no caben. Resultado, un tablero cada vez más favorable para el partido dominante, Morena, y un electorado con menos alternativas reales en la boleta. Los números de 2024 dejaron algo más que una victoria arrolladora de Claudia Sheinbaum. Revelaron un país con presidencialismo casi sin contrapesos. Morena y sus aliados obtuvieron mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y rozan la calificada en el Senado. Con esa fuerza pueden aprobar reformas constitucionales que alteren el diseño institucional, de los órganos autónomos a la misma Suprema Corte, sin negociar con la oposición. Distintos analistas, desde Lorenzo Córdoba hasta académicos de la UNAM, advierten una posible regresión hegemónica. Un partido predominante que controle simultáneamente ejecutivo, legislativo y la agenda pública. Muy similar al viejo PRI de los 90, pero con redes sociales y conferencias matutinas como amplificadores. Frente a ese escenario, el electorado ha castigado a los estandartes tradicionales. En el PAN, la base militante exige la dimisión de Marco Cortés. Ex gobernadores como Francisco García Cabeza de Vaca y Javier Corral, enemigos políticos entre sí, coinciden en algo. Su partido perdió alma y rumbo al aliarse con el PRI a cualquier costo. En el PRI, Alejandro Alito Moreno se aferra a la dirigencia argumentando que, sin el PRI, la democracia se debilita. Pero afuera, incluso priistas históricos, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, reconocen que la marca está quemada por el fuego de la corrupción y la impunidad. Y mientras los viejos logos se decoloran, millones de ciudadanos que no se sienten representados por Morena se preguntan ¿quién va a alzar la voz? La urgencia de un contrapeso ya no es discurso académico, es cuestión de salud democrática básica. Bloque 6. ¿Puede Movimiento Ciudadano tomar la estafeta? Pongamos la lupa en el único partido que creció, relativamente, en 2024. Movimiento Ciudadano. Nació en los 90 como Convergencia. Cambió de piel en 2011. Adoptó el naranja fosforescente y el mantra de lo nuevo. Su carta fuerte es territorial. Jalisco, casi 8 millones de habitantes. Ha sido laboratorio naranja desde 2018. Ahora, con Pablo Lemus, enlaza un segundo sexenio y controla Guadalajara y Zapopan, epicentro económico del occidente. Nuevo León, donde gobierna Samuel García, proyecta el discurso del México de la era Tesla y seduce al empresariado regio cansado del pleito federal. Yucatán,
Campeche, Veracruz. Alcaldías estratégicas que funcionan como vitrinas de gestión local. En la presidencial, Jorge Álvarez Maínez obtuvo 7.2%. Parece modesto, pero son 6.200.000 votos que Movimiento Ciudadano consiguió sin coalición y sin el aparato tradicional de estructuras seccionales. La apuesta discursiva de Dante Delgado es clara. A Morena no se le derrota con la derecha, se le derrota con una izquierda moderna, liberal, que respete derechos y empuje innovación. Para convertirse en el contrapeso real, MC debe superar 3 desafíos. 1. Romper el síndrome de partido regional. Ganar Jalisco y Nuevo León no basta. Necesita presencia competitiva en Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, los 4 padrones más grandes. 2. Resolver su liderazgo interno. Hoy conviven 3 polos, el Grupo Jalisco, el Grupo Nuevo León y la vieja guardia veracruzana de Delgado. Sin cohesión, cualquier crecimiento se fractura. Tercera, resistir la tentación de la alianza fácil. PAN y PRI le ofrecen coalición contra el autoritarismo. Si MC se sube sin condiciones, arriesga su capital de lo nuevo y se mimetiza con quienes los votantes acaban de castigar. El potencial está ahí. Jóvenes urbanos, clase media cansada de la polarización, electores progresistas a quienes Morena no convence en temas de seguridad o medio ambiente. Si MC articula una narrativa de futuro, no solo de queja, podría convertirse en el vértice de una oposición fresca. Si no, el espacio quedará desierto y Morena seguirá corriendo sin rival de fondo. Bloque 7. Escenarios hacia 2030. Escenario 1. Rehabilitación del PRIAN. PRI y PAN emprenden cirugías internas reales. Expulsan a sus viejas cúpulas. Abren candidaturas ciudadanas. Rompen con el financiamiento opaco y, sobre todo, aplican reglas de transparencia que hoy solo exigen hacia afuera. Difícil, pero no imposible. El PSOE español tardó 12 años en volver al poder tras su debacle por corrupción. Escenario 4. Morena consolida una hegemonía estilo PRI noventero. Sheinbaum administra con prudencia macroeconómica, mantiene los programas sociales y logra mediana eficacia en seguridad. Con la oposición fragmentada, Morena retiene la presidencia en 2030, ahora encabezada quizá por una figura emanada de su ala más dura. Escenario 5. Emergencia de un populismo de derecha. El vacío opositor es aprovechado por un outsider antisistema, una figura tipo Javier Milei a la mexicana, que combine discurso anticorrupción con agenda ultraconservadora. Hoy suena marginal, pero recordemos que hace 8 años Nayib Bukele era alcalde de 900,000 habitantes y hoy domina El Salvador con 90% de aprobación. Todos los caminos dependen de 2 variables: la capacidad de Morena para resolver, o al menos contener, los problemas de violencia y estancamiento económico, y la habilidad de la oposición para ofrecer algo más que nostalgia o simple rechazo. Terminemos donde empezamos, el muro del 3%. Lo diseñaron para frenar a los advenedizos. Hoy aplasta a sus arquitectos. El PRI y el PAN tienen 2 caminos: reinventarse o convertirse en capítulos del libro de texto. El PRD ya entró en la enciclopedia. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano asoma como alternativa, pero su ventana de oportunidad es breve. Si en los próximos 2 años no consolida una narrativa nacional, el electorado buscará en otra parte. Tal vez en una fuerza que aún ni siquiera existe, porque la sociedad no deja de moverse, aunque las reglas la encadenen. Pregunta abierta: ¿quién debería encabezar la oposición rumbo a 2030? ¿Un PRI y un PAN verdaderamente nuevos? ¿Un movimiento ciudadano que se atreva a crecer? ¿O una formación que todavía no nace, pero romperá el candado del 3%? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con quien sigue creyendo que la democracia se defiende desde el sofá. Y, sobre todo, mantente crítico. Sin ciudadanía vigilante, cualquier gobierno, del color que sea, termina pareciéndose demasiado al poder absoluto que dice combatir.